Voy a consolar. Listo. Bien, buenos días. Muchas gracias por esperar. Entonces, vamos a continuar con el tema que habíamos comenzado el jueves acerca del ser humano. La idea aquí, déjenme abrir la presentación. A ver, un segundito. Entonces, la idea aquí es que vamos a hacer, bueno, estamos ya haciendo una revisión acerca de qué vamos a entender por ser humano, que es como el punto fundamental, es la base principal de una propuesta ética, de una propuesta que tenga que ver con la valoración de las acciones humanas. No puede estar al margen de una noción de ser humano. Si nosotros hiciéramos eso, pretendiéramos eso, mantenernos al margen de una noción de ser humano, entonces cometeríamos el grave error de pretender hacer una regulación de acciones que solamente sería pues, de orden autoritario. O sea, si no está inspirada, si no está basada en una noción de ser humano, cualquier regulación de las acciones no tiene fundamento, es un despropósito. En cambio, si se asume una cierta visión de ser humano, donde se visualiza la importancia de la persona, donde se fundamenta el valor intrínseco incondicional de ella, bueno, entonces tiene sentido regular unas acciones y preferirlas en función de otras, ¿no? Si no, todo más es pura ideología. Entonces, por eso es que estamos haciendo esta inmersión. Un segundito más se abre esto. Que estamos haciendo esta inmersión acerca de la visión del ser humano. Si tenemos una robusta visión del ser humano, una visión del ser humano donde comparezcan sus capacidades, sus facultades, sus destrezas, donde nos reconozcamos todos, independientemente de la cultura en la que hayamos nacido, del momento en el que estamos viviendo, de la preparación técnica, profesional, etcétera. Bueno, si reconocemos un cierto concepto universal de ser humano, entonces tiene sentido, repito, plantear una cierta regulación de las acciones. De lo contrario, esto va a quedar muy empobrecido. Por eso dijimos, hay muchas disciplinas que se interesan en el ser humano, muchas disciplinas que pueden ser más cercanas o menos cercanas al fenómeno humano, pero que de alguna manera nos permiten ver que a este sujeto llamado ser humano se puede acercar de diferentes maneras, ¿no? Entonces, vamos a ver, ya entré aquí y lo vamos a compartir. Vamos a ver primero esto acá y luego esto acá. Entonces, habíamos dicho rapidísimamente, hay algunos acercamientos metodológicos, algunas propuestas metodológicas que se han hecho a lo largo de la historia del mundo occidental, algunas propuestas metodológicas que intentan justificar lo que nos ha interesado del ser humano. Entonces, esa es una primera propuesta que vimos. Hay disciplinas que se ocupan, según una primera propuesta, perdón, una primera lectura, que se ocupan de el aspecto exterior del ser humano o del aspecto interior. El aspecto exterior desde su punto de vista objetivo o subjetivo. Objetivo, lo que todo el mundo puede medir, tocar, etcétera. Subjetivo, lo que se revela desde dentro. Luego la interioridad, que también tiene esa dicotomía objetiva-subjetiva. Este es un primer acercamiento que dijimos permite la gran ventaja de clasificar, ¿no? Es decir, dónde está parada, qué disciplina a la que yo me dedique. Bueno, pues me permite decir la sociología, la historia, la filosofía, la ética, la psicología, la psiquiatría, lo que sea, permite hacer un acercamiento donde está parado en este cuadrante, ¿no? Y luego decíamos, hay otra manera de entender lo que es el ser humano, que es en función de la perspectiva. Cambió el discurso en los años 80, más o menos, o 90, del siglo XX, cambió el discurso de interesarse sobre el ser humano desde el punto de vista de qué podemos decir de él en función de dónde estamos parados. ¿Qué puedo decir yo del ser humano si
si respecto de él yo me paro ajenamente, me paro como en tercera persona, hablando de el ser humano, hablando de aquello que ni siquiera me involucra a mí, ¿no? Que es el punto de vista distante, objetivo, eso, distante y objetivo, ¿no? Que es un poco las disciplinas naturales o las ciencias de la salud, que son típicamente preocupadas del ser humano. Bueno, harían ese enfoque, es decir, un enfoque objetivo, especialmente objetivo y a distancia, ¿no? Mientras que si uno se pone el énfasis de la segunda persona, es decir, yo me intereso en el ser humano no como un él o como un ellos, sino como un tú. Entonces estoy hablando de una relacionalidad y estoy hablando de una preocupación del ser humano en cuanto a interacción, en cuanto a comunicación de intimidad, interioridad, de valores, etcétera. Es decir, todo el aspecto sociológico, todo el aspecto conductual, todo el aspecto incluso ético estarían metido aquí. Y otra diferente perspectiva que sería la de la primera persona, donde ya estoy yo involucrado como un yo, es decir, he puesto el énfasis, ¿qué me interesa del ser humano? ¿Qué me interesa del ser humano que yo soy? ¿O qué me interesa de mí como ser humano? Eso ya es una cuestión introspectiva, personal, casi individual, que se ocupan las disciplinas que estudian los fenómenos mentales o la conducta personal. Y esto tiene esas grandes ventajas disciplinares, esas grandes ventajas de darme pie para poder hablar del ser humano desde diferentes perspectivas, pero también tiene sus riesgos. Se puede caer en un subjetivismo exacerbado si yo pongo demasiado énfasis en la primera persona, se puede desdibujar la individualidad, se puede desdibujar la particularidad de cada uno de nosotros si ponemos demasiado énfasis en la segunda persona, es decir, donde importa más la relación que los sujetos en relación, ¿no? Por ejemplo, no sé, por ejemplo, se me ocurre la típica discusión acerca de la eutanasia, ¿no? Esa discusión a veces se pone en términos de cómo debiera ser asépticamente definida la eutanasia, ¿no? Y para que quien quiera adherirse la pida y quien no quiera adherirse no la pida, pero que esté válidamente reconocida por los gobiernos, ¿no? Entonces, cuando se pone ese énfasis como en, a ver, ¿cómo vamos a hablar de esa relación, de esa petición, de ese fenómeno de la eutanasia, sin involucrar a los sujetos personales, sin rastrear qué está ocurriendo en el sujeto doliente, por qué una persona puede llegar al extremo de pedir que no solamente que no se le atienda ya, sino que se adelante su muerte a la muerte natural, qué puede estar ocurriendo, qué tipo de contextos, de entornos, quizá de soledades, de abandonos, de falta de solidaridad, de esperanza, etc. Una serie de fenómenos que están involucrados en el tú y en el yo y que se están desdibujando solo por poner casi objetivamente el tema de la eutanasia como si no hubiera involucrado ahí una persona con nombre y apellido o como si no hubiera involucrado una familia con nombre y apellido. Bueno, un poquito es el ejemplo, no es el tema porque lo van a ver en otros apartados de este diplomado. Y luego hay también un riesgo en el abuso, obviamente, de la tercera persona, que es el naturalismo reduccionista, es decir, ver al sujeto obviamente por verlo como un ello, como un él, como un algo, o sea, prácticamente ya como un objeto, ¿no? Porque se toma tanta distancia que se deja de tener interacción. Y decíamos que ante estos escenarios metodológicos había hoy por hoy cuatro propuestas, vamos a ver si vemos todas, de entender al ser humano más contemporáneas que intentan sobre todo dos cosas. Una, que no intenten las humanidades hablar de ser humano al margen de lo que sabemos sobre el ser humano por otras disciplinas, por las ciencias biológicas, por las ciencias sociales, por las ciencias naturales, ¿no? En general. Es decir, si queremos hablar del ser humano cabalmente, tenemos que tomar en cuenta lo que saben todas la mayor parte de las disciplinas que pueden aportar algo sobre él. No puede pretender las humanas decir, a ver, a mí me toca definir qué es ser humano, a ti no, ¿no? Porque la biología puede decir con toda razón, oye, espérame, o sea, lo que es un ser, lo que constituye un ser
en su distinción genómica respecto a otro, me toca a mí decirlo, no a ti. O sea, ¿tú qué haces? Haces un acercamiento de lucubraciones y teorías. Yo te puedo decir comprobadamente qué individuo pertenece a qué especie. Entonces, en ese sentido, bueno, hay una discusión de nación de especies muy discutida todavía en biología, pero bueno, el caso es que no se puede pretender hablar del ser humano desde el punto de vista antropológico y por lo tanto, bueno, filosófico, antropológico y por lo tanto ético, sin advertir lo que sabemos por las disciplinas de las ciencias. Y tampoco puede pretender las disciplinas científicas que su discurso sobre el ser humano es el único relevante porque engloba todas y cada una de las manifestaciones que tenemos como humanos. No, tampoco. Entonces, por eso surgen esas propuestas interdisciplinares, integradoras, dinámicas, complejas, que intentan reflejar lo que debemos entender por ser humano hoy en día. No sé si necesariamente definir, porque la noción de definición, tenemos una mala herencia en la noción de definición. Primero vino casi 15 siglos, donde la noción de definición se tomó como un acercamiento mental para ubicar determinados seres en contextos de otros. Ubicar. Esta ubicación de esos seres en contextos de otros, después con el pensamiento moderno, a partir del siglo XVII, un poquito desde el Renacimiento, pero a partir del XVII, se tergiversó y se convirtió ese ubicar y clasificar. Y la clasificación, por definición, es estática. Es estática y es injusta. Siempre que enumeramos algo o clasificamos algo, vamos a cometer una injusticia, porque el criterio de clasificación y el criterio de división siempre es... siempre sigue un criterio predeterminado que obviamente deja de lado a determinados elementos que puedan ser incluidos o no en una clasificación. Si la clasificación, vamos a ver, normalmente es arbitraria, ¿no? Aunque sea justificada, aunque sea argumentada, es arbitraria porque depende, o más que arbitraria, quizá lo precisaré más, es contextual, o sea, es contextual a un criterio previo asumido, más que arbitraria, perdón, es contextual. Entonces, si la clasificación es contextual, eh, pues es la noción de clasificación que tergiversó la idea de ubicación, que era el patrimonio del pensamiento griego y medieval. Cuando se abandona esa noción y se convierte la ubicación en clasificación, claro, no con esa noticia, no con esa noción, pero es como si se hubiera convertido en una fotografía de la realidad. Y las fotografías son estáticas. Las fotografías no son dinámicas, son estáticas. Entonces, eso hizo que las clasificaciones fueran tan tajantes, ¿no? Tan determinantes y tan reiterativas. O sea, si ustedes acuden a la clasificación del gran clasificador que fue Linneo, entonces Linneo era un caos aquello, porque obviamente en una época en la que 150 años después de que se había descubierto América, ya el comercio con América estaba absolutamente instalado. Entonces era una cantidad ida y venida de flora y fauna de un sitio para otro, que eso implicaba llevar flora y fauna de otras latitudes a las latitudes donde normalmente habían estado la flora y la fauna estudiada, en los jardines botánicos de Europa, en los zoológicos de Europa. Entonces, si tú llevas a un jardín botánico como el de Madrid, como el de Francia, como el de París, como el de Londres, que tienen 200 años, llevabas una especie que había nacido en el desierto de Sonora o que había crecido en la Araucanía del sur de Chile, bueno, ahí había que clasificar porque había condiciones de esta flora y fauna que se parecían a la que ya conocíamos. Entonces, ¿cómo la clasificas? Por la estructura, por la forma, por el origen, por la latitud, por el color, por el tamaño, por el qué. Entonces era un caos porque ahí había cualquier cantidad de criterios clasificatorios, ¿no? Que dependía de cada región, dependía de cada criterio. Entonces Linneo lo que hizo fue idear un sistema eh, muy fijista, donde yo te digo exactamente qué es este sujeto, qué característica tiene y qué lo distingue entre las características comunes. Entonces, en ese género y especie, te digo una clasificación global a la que pertenece y luego una identificación especial dentro de esa clasificación global. Y entramos a cosas tan sin sentido como la clasificación del perro, Canis familiaris. ¿Qué diablos te dice eso? Canis familiaris. Canis es perro en latín. Familiaris, familiar. ¿Qué es el perro familiar? ¿Qué es la abeja? Apis mellifera. Apis mellifera, apis
abeja en latín. Melífera, que produce miel. O sea, ¿qué me está diciendo? Nada, no está diciendo nada. O sea, me está diciendo, es un poco como lo que hacían en la caricatura de Correcaminos, ¿no? Que cuando se querían burlar del coyote, te decían, no sé, tontus lentus. Pues sí, porque es así de, no te dice nada, pero te da una fotografía que te permite poner en un stand, en una estantería donde va este sujeto. Y eso tiene una gran ventaja, sobre todo tenemos una amplitud enorme de flora y fauna y sobre todo variedad entre flora y fauna. Bueno, eso fue un avance. Ese fue un avance, sobre todo por las expediciones que se hicieron después del Cuento de América. Se muchas expediciones y mucho trasiego de flora y fauna en todos sitios. Entonces, la clasificación se volvió una idea fijista, una idea esencialista, una idea que solo corresponde si la realidad que estoy clasificando no cambia. Y entonces ahí viene una noción de definición. La noción de definición moderna, no la que se rescataba del pensamiento griego y medieval, repito, sino la definición moderna, la noción moderna de definición, intentaba decirme de un solo golpe lo que un sujeto es, ha sido y será para siempre, en cualquier circunstancia y en cualquier orden. Bueno, eso funcionaba muy bien hasta que apareció la evolución, porque, como ustedes saben, lo que intenta la evolución es explicar por qué rayos hay tanta variedad de especies, por qué hay tantos tipos de flores, por qué hay tantas particularidades de un mismo tipo de flor, por qué hay tantos tipos de vegetales y plantas y no solamente los que dan flor o que dan fruto. O sea, ¿por qué hay tanta variedad? Y la única explicación que había en el siglo XVII y XVIII era, de la mano de la ciencia, con los botánicos los que hacían esto, era que esto era una manifestación de la magnanimidad divina. Dios había sido prolijo en variedad y había intentado comunicar algo de su magnanimidad haciendo miles y miles de tipos de aves y de plantas y de peces y de cualquier tipo de animales y de fauna y flora. Y entonces esa era la explicación. Dios había sido una especie de artesano meticuloso, había puesto todos y cada uno de los colores en las alas de las mariposas y todos y cada una de las patitas en los insectos y en las antenas. O sea, se había ocupado de un diseño particularizado de toda la naturaleza. Bueno, cuando viene la evolución, pues esto cambia, porque hay un mecanismo que explica la variación, un mecanismo natural que explica la variación. O sea, no voy a meter ahorita en el terreno de cómo esa propuesta no anula la existencia de un Dios, etcétera, pues otro asunto que no nos toca ahorita, pero sí hay que decir que eso sacudió brutalmente la noción de definición, porque si la noción de definición depende de darme a mí una idea fija, única, precisa, estable en el tiempo de un objeto, de un sujeto, de una realidad, pues con la evolución eso ya no es posible. ¿Por qué? Porque depende de dónde estés parado, qué quieres llamarle ser humano, desde cuándo quieres llamar ser humano y en función de qué criterio. Entonces volvemos otra vez a un criterio contextual. Y por eso la noción de definición tuvo mal mercado los últimos 200 años. Por eso, como era difícil plantear una definición de ser humano en la cual se reflejaran todos los seres humanos que han existido, todos los que existen ahorita y todos los que van a existir, como eso es imposible, como yo no puedo corroborar si una definición que dé yo se aplica a todos los seres humanos que existieron porque no los tengo aquí, y aunque se pudiera aplicar a todos los seres humanos que existen en este momento, deteniendo los que están muriendo ahorita, o deteniendo los que están haciendo ahorita, ¿no? Están incorporando, aunque pudiera ya hacer eso, no puedo tener a los que van a nacer. Entonces, se antoja una noción imposible. Entonces, bajo esa idea, no es posible ninguna definición del ser humano. Vale. Un poco saliendo al paso de esta objeción importante, es que una propuesta antropológica, porque claro, el argumento es, si no puedes dar una definición del ser humano, no puedes hablar de ética, no puedes hablar de antropología filosófica, no puedes hablar de valoración de las acciones, no puedes hablar de dignidad, ¿de qué hablas? Si no hay una noción fija y lo único que tienes es una voz de diccionario, la voz de diccionario te dice a qué se refiere la gente cuando usa ese término, no qué son las cosas de suyo. Si la manera de la gente referirse a una cosa determinada cambia, pues cambia la voz de diccionario. Entonces, en el diccionario no es una referencia, no puede salir con que es que la RAE dice la RAE nada.
Ni la RAE, ni el Oxford Dictionary, ni nada. O sea, porque el lenguaje es dinámico y no refiere necesariamente lo que las cosas son. Refiere lo que mi pensamiento tiene acerca de esa realidad. Otra cosa es lo que ya nos pongamos de acuerdo si estamos realmente recogiendo lo que esa realidad es o no. Pero entonces, repito, como es muy complicado hablar de una definición de ser humano, entonces, para una buena parte de la cultura occidental contemporánea, pensaron que estaba zanjado el asunto. No es posible hablar éticamente, no es posible hablar filosóficamente, no es posible hablar antropológicamente, no es posible hablar bioéticamente del ser humano porque no hay una definición que sea aplicable a los que han estado y los que sean y los que estarán. Bueno, entonces, bajo esa idea, uno puede preguntarse, ¿qué hacemos aquí? ¿No? Entonces decía yo, si no se resuelven esos problemas en esta asignatura, todo lo demás es una mala broma y un fraude, ¿no? Porque, pues porque ¿qué van a articular bioéticamente y clínicamente, y etcétera, etcétera, si no podemos establecer qué diablos es el ser humano? Entonces, saliendo al paso de objeción, es que hay propuestas contemporáneas. Propuestas contemporáneas para hablar de lo que hemos de entender por ser humano. ¿Qué noción sé que hay? Condición humana, rasgos humanos, caracterología humana, naturaleza humana, la que se guste. Pero cuando hablamos de humano, no entiende nada de rana, no entiende nadie vaca, no entiende nadie Plutón, no entiende nadie edificio. O sea, cuando hablamos de ser humano, sabemos a qué nos estamos refiriendo. Lo que hay que intentar es, si queremos hacer un discurso ético, llegar a una manera de hablar del ser humano donde reconozcamos lo que las ciencias nos han dicho hasta ahora que es el ser humano, lo que le interesa recalcar o enfatizar a las humanidades, lo que la sociología, las ciencias sociales recogen. Es decir, no casarnos con, es que si no tengo una noción, una definición, entonces no puedo seguir adelante. A ver, es que tenemos que ponernos de acuerdo en la definición de la definición. Y si hay que hacer eso, pues hay que dialogarlo. Pero no hay por qué casarse con que o la definición es absolutamente única, impasible y esencialista o no es definición. Bueno, pues puesto así, entonces no hay diálogo, ¿no? O sea, la definición, lo que entenderemos hoy por definición es cuáles son los rasgos manifestativos, caracterológicos de eso que llamamos humano. Entonces hay varias propuestas, decíamos, ¿no? Una primera propuesta que intenta decir, a ver, veamos cuántas dimensiones tiene el humano. Tiene una dimensión evidentemente corpórea, no son ángeles, no somos pensamiento de alguien. No, a ver, estamos aquí, tenemos un cuerpo, lo cual se hace cada vez más manifiesto conforme va avanzando la edad, ¿no? Que tenemos un cuerpo que nos pesa, que nos estorba, que se nos queda atrás, ¿no? Es decir, el ser humano o es corpóreo o no es humano, es un hecho, primer hecho, ¿no? O es corpóreo o no es humano. Y de eso nos habla la fisiología, pero a pasto, o sea, nos habla lo que quiera. Segundo asunto, reconocemos en el ser humano un sujeto racional, una racionalidad. ¿Que lo reconocemos en otros individuos? Bueno, eso lo podemos discutir, ¿no? ¿En qué grado hay racionalidad en los animales? Pero curiosamente eso lo discutimos racionalmente entre nosotros, no con ellos. Entonces podemos nosotros intentar vislumbrar si tiene algún tipo de racionalidad, no grado, algún tipo de racionalidad. Pero lo discutimos nosotros, ellos no están en esa discusión. Por lo tanto, podemos decir que la racionalidad es un ejercicio que hacemos entre humanos, ¿no? Voy a meter ahí un matiz por si alguien tiene la inquietud, igual y no, pero igual a alguien se le ocurre la inquietud. En ese sentido, alguien puede decir, bueno, pues también Dios es racional. No, Dios no es racional. Dios no es racional. Porque racional, ratio, latín, logos, en griego, alude a la capacidad de que se pueda ir de un conocimiento a otro. Yo tengo un conocimiento, luego tengo otro conocimiento, luego puedo inferir otros conocimientos a partir de los anteriores. Es decir, paso de un conocimiento a otro. Eso no lo hacen hasta donde
alguien puede reconocer en las religiones que pretenden seguir una revelación. Eso no se dice de los seres superiores no humanos. No lo hacen los ángeles, no lo hace Dios, no lo hacen ni los ángeles ni Dios, ¿no? O sea, ellos no pasan de un conocimiento a otro, sino que conocen la realidad directamente. Solamente un matiz para que alguien diga, oye, que si dices que somos los seres humanos que nos ponemos de acuerdo a ver si el animal es racional o no, pues también puedo decir que, hombre, el Dios es también racional. No, porque Dios no es racional, según lo que las creencias religiosas dicen acerca de ese Dios. Bueno, pues Dios no es racional. Y Dios lo sería el ser humano, ¿no? Y luego, otro rasgo importante, convivimos. Pero convivimos no porque tengamos a alguien enfrente, sino porque necesitamos la convivencia porque la racionalidad no se da de golpe, se va gestando, porque la corporeidad no se recibe de golpe, se va gestando. La corporeidad que tenemos estructuralmente está anunciada ya a partir de X semanas de la gestación, pero luego viene todo un desarrollo que puede ser más o menos bueno, más o menos corto, más o menos ralentizado. Entonces, ese desarrollo estructural se da en el tiempo y no se da solo. No se da solo. La misma manera como sale un ser humano de su madre impide que pueda prácticamente parir sola a una mujer. Los primates, hembras, pueden parir solas en las ramas de un árbol, por la manera como sale de frente a ellas su cría. En el caso de los humanos, no. Así como sale, lo levantas y le trozas la columna. Entonces, este tipo de fenómenos nos hacen interactuantes, necesitantes para la racionalidad, para la corporeidad misma. Entonces, es un todo esta imagen. Lo estamos distinguiendo didácticamente, pero esta propuesta dice, esto se da de una sola manera, integrada, absolutamente indisoluble, de tal manera que la corporeidad es social, la sociabilidad es racional, la racionalidad es corpórea, la racionalidad es social, la sociabilidad es... Entonces es un solo fenómeno y que desprende ciertos rasgos a partir de allí. De la corporeidad se desprende que tengamos una edad, que tengamos una biografía, que tengamos un cansancio, que nos enfermemos, que muramos, porque la corporeidad es material, es una tautología, la corporeidad siempre es material, lo material siempre es limitado en el espacio y en el tiempo, lo limitado en el espacio y en el tiempo no posee nunca ninguna configuración definitiva, siempre está hecho para transformarse. Por lo tanto, la corporeidad implica desgaste, implica carácter biográfico. Y la racionalidad, decíamos, no sea un solo golpe, va también desarrollándose. Y esa racionalidad me va permitiendo a mí comprender, entender, tomar decisiones, ser más dueño de mis acciones, ser menos reo de los impulsos instintivos conforme uno va creciendo. Y eso se aprende en la interdependencia respecto a los demás. Bueno, esta primera propuesta intenta decir, a ver, el ser humano, vamos a hablar de un sujeto que tiene estas dimensiones. Y por lo tanto, se puede plantear qué acciones permiten esta integración de dimensiones y qué acciones no. Obviamente, las acciones que no permitan la integración de estas dimensiones serán acciones malas acciones. Y la ética se encargará de señalarlas. Por ejemplo, una acción que impida el desarrollo corpóreo de manera fundamental, estable, o que impida el crecimiento, ejercicio de la racionalidad, o que impida de manera estable y definitiva la integración, la dependencia, la convivencia junto con otros, se puede decir que es una mala acción. De ahí sacaría la ética, de alguna manera, su criterio. Pero uno puede decir, bueno, pero mala o buena, ¿para quién? Bueno, para estos rasgos, respecto a los que estos rasgos anuncian, porque es un hecho que
el rasgo de corporeidad es dinámico, o sea, la corporeidad va desarrollándose y creciendo, es también un hecho que la racionalidad va siendo, va intentando conocer más y tomar más distancia respecto a las pulsiones de los instintos, y es un hecho que la sociabilidad es un requisito para poder ejercer la racionalidad y la corporeidad. Los experimentos que se han hecho respecto, ustedes conocerán muchos más que yo, pero hay ya ejemplos muy bien documentados de qué ha pasado con los infantes que se les ha privado de esta sociabilidad, que se les ha apartado de el aprendizaje de cómo convivir, de cómo desarrollar la racionalidad, el lenguaje, la comunicación, y el resultado es desastroso, ¿no? Individuos que van creciendo y desarrollan su propio canal de comunicación con gestos, con gruñidos, que es casi muy complicado incorporarlo después a la sociedad. En fin, el caso de los niños hindús, que luego inspiró el libro La Selva, ¿no? Es como paradigmático, pero, pero la cuestión es que un segundito. Un segundito. Okay. Perdón, acaba de ocurrir un accidente en la casa. Un segundito. Si necesitamos... Perdón, podemos seguir grabando. Gracias. Entonces, aquí estaba yo. Que el desarrollo que está ya muy documentado, ¿qué pasa si tú no permites en estas dimensiones? Si no permites la sociabilidad, la capacidad racional, discursiva y el desarrollo corpóreo se ve súper comprometido. ¿Qué está haciendo la actual crianza respetuosa? Poniéndonos énfasis en que el desarrollo óptimo de la corporeidad de un infante pasa por un cambio de patrones de relación con él, ¿no? Que es eliminar los patrones de violencia, eliminar ciertos patrones de desafección a su alimentación, etcétera, porque si no, su persona corporal se compromete, ¿no? Cerebral, anímico, etcétera. Entonces, todo va junto. Esta propuesta dice, a ver, tenemos enfrente un sujeto donde todo va junto y que en ese ir todo junto, que es dinámico, radica una valía intrínseca incondicional que merece nuestra atención consciente de que hay acciones que impiden este desarrollo. Y hay acciones que lo permiten, que lo potencian. Entonces, en esa primera propuesta, es decir, vamos a definir qué es ser humano. A ver, apunten. ¿Ser humano es un sujeto? No, ese es el punto. Es qué dimensiones son típicamente humanas y que merecen la pena de ser valoradas y por tanto servir como criterio para establecer cuáles son los límites de alcances en la intervención sobre seres humanos, en la experimentación con todo aquello que tiene que ver con seres humanos, en la investigación clínica sobre seres humanos. O sea, necesitamos un criterio. Ese criterio no va a venir de una definición estática y esencialista, sino más bien de una comprensión dinámica de un fenómeno que es complejo, pero su existencia es compleja. Segunda propuesta, bueno, perdón, y de esta, no es un corolario de esta propuesta primera, es que se requiere resguardar, resguardar esta condición humana en función de su corporalidad, su racionalidad, su habilidad, requiere ciertas actitudes, requiere ciertas acciones, sin las cuales esto no se resguarda. Si se quiere, ciertas acciones buenas y estables, lo que se ha conocido en la antropología como virtudes, ¿no? Que es la capacidad de apuntalar el dar, el saber recibir, porque sin dar, sin saber recibir, sin aprender a dar, sin aprender a recibir, no voy a poder gestionar bien la sociabilidad,
no voy a poder gestionar bien la comprensión, la aceptación de las ideas del otro, que es parte de la autonomía racional. No voy a saber pedir o saber dar ayuda o lo necesario para resguardar la vulnerabilidad corpórea. Entonces, hay ciertas virtudes, ciertas actitudes necesarias en esta primera propuesta a trabajarse si se reconoce estas tres dimensiones como típicamente humanas. Lo primero es reconocer que existen, porque claro, si uno parte de su negación, entonces no hay manera de entender que es el ser humano. O sea, lo mismo da que digan que simplemente es un animal sin más, a que digan que es un bípedo implume, como decía Platón, ¿no? Lo mismo da, porque al final da igual que digas, si no tiene algo caracterológico, algo característico, pues da igual cuál sea la caricatura que haces desde fuera, ¿no? ¿Por qué la mera animalidad ser una caricatura? Porque la mera animalidad, de una manera muy, vamos a ver, sin ser como tan duros, pero como con muy pocos recursos, de una manera muy sencilla, muy plana, homologa lo que es una coexistencia humana con lo que es una convivencia en un nicho ecológico. Todos los animales tienen nicho ecológico, todos. Todos tienen un sitio donde encuentran su alimentación, se desarrollan, se reproducen, y si cambia ese nicho ecológico y se logra adaptar, pues evolucionarán y tendrán otro nuevo, ¿no? Los seres humanos no tenemos nicho ecológico, no tenemos. Podemos vivir en la tundra, podemos vivir en la sabana, podemos vivir en el espacio, podemos vivir debajo del mar, claro, con la tecnología, pero podemos. Entonces, esta no especialización en un término psicológico nos mete en una apertura tal que entonces podemos crear nuestra condición de vida. Eso no lo hacen los animales. Los animales adaptan su habitabilidad, como lo hace un castor, como lo hace un orangután, como lo hace un murciélago. No es lo mismo la casa que hace un castor que las casas que construimos nosotros. No es lo mismo la alimentación que hace un animal que el retardamiento de la alimentación, que es cocinar. Es un desperdicio biológico el cocinar. Un desperdicio. Porque es retrasar una operación que tiene rentabilidad biológica, que es alimentarse. Bueno, cocinar, tardarte antes de alimentarte con tal de tener aquello preparado y sazonado y aderezado. O sea, es una manifestación cultural de las más profundas. Ahí hay algo especial del ser humano, todo lo que es cultura. Se ha dicho mucho en los últimos tiempos, es que también hay animales que transmiten cultura. Sí, es decir, transmitir ciertas conductas, ciertos modos de hacer, que los animales estén muy atentos a copiar ciertas conductas de los adultos y cómo reproducirlas. O sea, esto no es menospreciar la vida animal, simplemente es intentar rescatar que hay rasgos y dimensiones irreductibles a la vida animal. Entonces es una discusión abierta esta. Pero si esta discusión no se mantiene abierta, no tiene sentido ningún discurso ético, ni bioético, ni filosófico. O sea, no se trata de mantenerla abierta solo para que sea válida la disciplina que estudiamos, que somos filosofía. No se trata de una defensa gremial. Se trata de que si no hay ningún rasgo definitorio, ningún rasgo caracterológico, ninguna dimensión propia del humano, hay que saberlo. Hay que saberlo y hay que asumirlo. Y dejarnos de historias y dejar de pensar que somos diferentes. Pero si las hay que asumirlo. Y hay que saber sacar las consecuencias que tiene ello. En concreto, revalorizar el discurso ético, ¿no? Bien, hay otras propuestas. Hay una propuesta que dice, a ver, ¿qué es lo humano? La propuesta A enfatizó en las dimensiones humanas. Pero esas dimensiones humanas, esta propuesta B, esas dimensiones humanas no se ejercen y ya, no se viven y ya, sino que se ejercen, se viven, se dirigen, se desarrollan hacia una cierta dirección. Hacia una cierta dirección. Es decir, los seres humanos tenemos facultades. Tenemos facultad para entender el mundo que tenemos enfrente, la inteligencia.
que se dirige a conocer qué rayos de mundo hay fuera, o sea, qué es la verdad, y tenemos una voluntad que se dirige hacia los bienes que hay fuera, hacia las realidades que hay fuera de nosotros para ser adquiridas. Eso que se llaman bienes, los bienes, ¿no? Al margen de si esos bienes son buenos o malos, los bienes, aquellos objetos a los cuales la voluntad se dirige, porque le interesan, porque le atraen, porque los quiere, porque quiere poseer. Y en ese ejercicio de la voluntad está intrínsecamente unida la emotividad, como detonantes, como reduplicantes, como enfatizantes de esa tendencia a adquirir lo que está afuera. La emotividad son una serie de reacciones naturales ante ciertas situaciones que redoblan esa tendencia a la voluntad. Por ejemplo, si resulta que yo tengo un bien, algo bueno, algo que considero bueno, mi voluntad identifica algo y dice, oye, eso está interesante, vamos por él, ¿no? Y eso hacia lo que va es un objeto, una realidad que es experimentable sensiblemente y yo la adquiero. La reacción natural que se desprende ante la adquisición de una realidad que tiene una recompensa sensible es el placer. Una buena malteada, una deliciosa hamburguesa, o sea, nos da un placer brutal. Si te gustan las hamburguesas y las malteadas. Los que vivimos en el extranjero extrañamos muchísimo la comida mexicana, muchísimo, porque es muy difícil en ciertos lugares del extranjero encontrar buena comida mexicana. Y vivimos añorando, ¿no?, ese placer que teníamos y siendo conscientes de que unos chilaquiles pensados no satisfacen. Te los tienes que comer, porque una torta de chilaquil, para el típico chilango, o sea, es absolutamente insustituible por nada. Para alguien de Monterrey, un cabrito, no sé, la machaca, o etcétera, para cualquier región. Mi esposa es de Mérida, se come de verdad, ¿no? Y una buena cochinita, o yo estoy viviendo en Puebla un tiempo, o sea, cualquier platillo de Puebla, cualquiera, o sea, cualquier platillo de Puebla vale la pena irse 10 horas de vuelo desde Chile hasta México, porque eso da placer, eso da un placer. Bueno, el placer es una emoción, una experiencia que redobla la adquisición, redobla la búsqueda voluntaria de ese objeto, ¿no? Pero si lo que estamos hablando es de un objeto que da placer porque es sensible, pero no lo tengo presente, sino lo tengo ausente, como en este caso para nosotros acá en Chile, la comida, buena comida mexicana, eso lo que nos despierta es una sensación, una emoción llamada deseo. Entonces, el deseo reafirma nuestras ganas de volver a México. Volver a México de visita para comer, ¿no? Porque la situación no es muy halagadora para volver a México a vivir, ¿no? Entonces, pues eso es lo que son las emociones. Son experiencias reduplicativas, reiterativas, potenciadoras de aquello hacia lo cual va la voluntad. Entonces, en esta segunda propuesta tenemos una facultad, la inteligencia, que se dirige, tiende a conocer lo que hay fuera. Una facultad como la voluntad, que junto con la emotividad tiende o se dirige a adquirir. Una es a conocer, otra es adquirir lo que hay fuera. Adquirir o rechazar también, porque, por ejemplo, si yo me encuentro ante un peligro inminente y que es superable, en la literatura típica de las emociones, en el pensamiento clásico se decía, lo que se desprende es la emoción de la audacia, ¿no? ¿Qué es la audacia? Es la búsqueda de soluciones hacia problemas inmediatos. Entonces busco recursos, no estoy en un incendio, se está quemando la casa, ¿qué hago? Llamo a los bomberos, pero además veo la salida de emergencia, busco el extintor, pero no hay extintor, no hay salida de emergencia, no tengo el teléfono a la mano, no hay bomberos, ¿qué diablos hago? Entonces ahí ya tengo que buscar más opciones porque se está quemando la casa. Como acá en Chile es muy simpático porque los grupos de mexicanos que hay acá comentan mucho nuestra gran diferencia de vivencia ante los temblores. Ustedes sabrán eso, ¿no? Acá tiembla, pero tiembla, ¿no? Antier veía en la aplicación, dice el teléfono, el día de hoy se han registrado 77
movimientos telúricos en su región, de los cuales el más grande ha tenido el grado de, la magnitud de grado 5, ¿no? Entonces, ¿a qué hora? No me enteré. O sea, tembló de 5 horas, no me enteré. 70 y tantos en el día. Está temblando todo el santo día. Y cuando tiembla fuerte, todo se mueve. Entonces, ¿qué hace un mexicano estándar? Corre, huye, se va. ¿Qué hace un chileno estándar? Te grita, ¿a dónde vas? Afuera también hay temblor. No huyas. No puedes escaparte de un temblor. Si huyes, hay más riesgo afuera que se te caiga un cable que aquí adentro, porque nada se cae. Nada. Cuando es nada, es nada. O sea, aquí hubo hace unos años un temblor de 9 grados, 9 grados, y los 500 muertos que hubo fue por un tsunami que no avisaron a tiempo las autoridades y se murió la gente por el tsunami, pero no por el temblor, nada se cae. Entonces, claro, esta idea de que no, si estás en el piso tercero, entonces el tercero para abajo sales corriendo, tienes un minuto, el tercero para arriba te quedas ahí. No existe. Entonces, la reacción emotiva, nuestra reacción emotiva de qué queremos, de qué mal queremos nosotros desprendernos, que es el peligro de morir, tiene que cambiar completamente. A diferencia si vivimos en México o si vivimos en Haití, ¿no? Que se te cae todo también, como en México. Entonces, esto es la intrínseca unión que hay entre la inteligencia y su tendencia, la voluntad y su tendencia. Yo me acordé de una anécdota cuando vivía en España, estaba haciendo el doctorado, tenía una amiga mexicana que vivía con una guatemalteca. Y entonces decía que en las noches siempre habrá problema porque la mexicana cerraba con llave el departamento por dentro, ¿no? Ya que se van a dormir. Y la guatemalteca quitaba la llave. Entonces, oye, ¿qué te pasa? O sea, la mexicana, ¿qué te pasa? ¿Qué tal que quiere entrar alguien y nos quiere hacer algo y tal? La otra, no, pero ¿qué te pasa? ¿Qué tal que hay un desastre natural que nos salir huyendo? Porque claro que en Guatemala hay un volcán que está todo el tiempo, dale y dale, hay un riesgo de salir huyendo, y en México tienes que cuidarte que no se te meta cualquier persona, el vecino o quien sea que te quiera hacer algo. Entonces, esas idiosincrasias condicionan la reactividad, la reacción, la emotividad y la voluntad, ¿no? Bueno, entonces, esto implica que los seres humanos somos seres tendientes. Entonces, en esta visión dice, a ver, entendamos al ser humano usando de un elemento, un recurso contemporáneo que es la teoría de sistemas. En la teoría de sistemas tenemos sistemas cerrados y sistemas abiertos. Los sistemas cerrados son sistemas que son un conjunto de partes que están interactuando entre sí, pero que cualquier sistema no solamente son partes que interactúan entre sí, sino que más se relacionan con un entorno determinado. El sistema cerrado, esa relación con el entorno es muy pobre, es casi nula, a veces inexistente. El sistema cerrado no interactúa con el entorno, de tal manera que no deja nada de sí mismo en el entorno y no asimila el entorno y lo convierte en sí mismo. Y como no asimila el entorno, lo único que le toca es resistir ese entorno, resistir y mantener su ser dentro de ese entorno, hasta un punto crítico donde eso ya no sea posible y entonces colapsa el sistema. Típico ejemplo, la erosión que crea el aire o el agua en una roca. La roca es un sistema, bajo esta visión, un sistema cerrado, no interactúa con el entorno porque no convierte el aire en roca, ni el agua en roca, ni aporta nada como roca al aire o al agua. Entonces, ¿qué pasa? Que esa humedad es incapaz de asimilarla y llega un punto crítico en el que ya no puede existir más humedad, se quiebra. Se erosiona, se golpea, se hace una estalagmita, lo que sea. Pero el caso es que es un típico sistema cerrado. ¿Qué pasa con el sistema abierto en comparación al sistema cerrado según la teoría de sistemas? En los sistemas abiertos hay interacción de elementos entre sí y también con un entorno, pero con la gran diferencia de que los elementos del sistema sí que interactúan con el entorno. Entonces, asimilan el entorno, convierten ese entorno al sistema, en parte del sistema, y entregan algo de sí mismo al entorno, dejan algo de sí mismos en el entorno. En típico caso, en un vegetal, una planta, en un vegetal o un animal, asimilan el entorno mediante la nutrición, convierten la energía del sol, convierten los minerales de la tierra o convierten una presa que cazan, la convierten en parte de sus nutrientes. Entonces convierten el exterior en parte de sí mismo. Y lo que no usan lo desechan.
¿Y qué entregan al exterior? Además de desechos, entregan parte de sí mismos. Puede ser una fruta, una flor, una cría. Es decir, hay un dinamismo allí donde asimilo y entrego. Bajo esta idea, parecería que el ser humano, si se quisiera entender bajo la teoría de sistemas, pues sería un sistema abierto más que cerrado, ¿no? Porque hacemos interacción, dejamos algo de nosotros en el entorno, asimilamos el entorno, pero hay una particularidad allí. Que el entorno, a diferencia de lo que pasa con los animales, lo hacemos no de manera estandarizada, o al menos se espera que no sea estandarizada, sino que lo hacemos de manera peculiar según la biografía de cada quien. Es decir, el sistema abierto que somos, lo somos cada quien de manera absolutamente distinta. Cada quien vive, incluso mismos miembros de una familia, cada quien vive la vida diferente. Cada hermano vive la relación con sus padres diferente y el cariño de sus padres, que pretende ser el mismo para todos, lo va recibiendo ellos de manera diferente y los padres también lo van amoldando, no porque quieran más unos a otros, sino porque se dan cuenta que unos de determinadas circunstancias son más vulnerables, otros son más resistentes, otros requieren más atención, otros menos, otros ya están saliendo adelante, otros les ha costado trabajo. Es decir, hay una interacción dinámica con ese entorno a partir de una manera peculiar de hacerlo, de una manera irreductible, de una manera biográfica, única. Y esa interacción que tenemos con el entorno, que es única, irrepetible para cada uno de nosotros, que no es la misma de ustedes que la mía, ni la de mi esposa que la mía, ni la de mis hijos que la mía, bueno, ni la de ustedes con el resto del país, ¿no? El resto del planeta. Es decir, esa diferenciación, esa manera biográfica de interactuar con el entorno va dejando un rastro en nosotros, va dejando unos residuos. Si a mí me grita un profesor a los 5 años o a los 13 y a mi compañero también le grito a ese profesor, puede ser que a los dos nos haya afectado, pero no va a afectar igual. Tenemos contextos diferentes, biografías diferentes, maneras diferentes, idiosincrasia diferente, voluntad, emociones, inteligencia diferente, todos diferentes. Entonces puede ser que a él le haya afectado, pero tampoco para tanto, puede ser que ese grito me haya llevado al diván a los 50 años. Sí, cada quien va asimilando. Entonces, ese residuo es la interioridad. Y esa interioridad se va gestando de manera única en cada quien. Y entonces, esa interioridad, o esa intimidad, si se quiere, solamente es cognoscible, solamente puedo yo conocer cómo ha construido biográficamente el exterior a una persona si esa persona me lo revela, si me lo manifiesta, si me lo comunica, si me hace partícipe, si se abre y me lo entrega, ya sea con el lenguaje, ya sea con las acciones, ya sea con el afecto, ya sea con el cariño, ya sea con el amor. Entonces, en la amistad, en la relación de pareja, en el compañerismo, en la solidaridad, en cualquier tipo de interacción que el ser humano realice, está de alguna manera revelando quién es, qué tiene, qué quiere, qué desea, qué le acongoja, qué le atrae, qué anhelos tiene. Y eso es parte de su intimidad y su interioridad, su sujeto manifestativo. Entonces eso es un sistema diferente, no es un sistema abierto nada más. Es un sistema abierto que por ser cada quien de manera personal y biográfica diferente, entonces merece un diferente trato como sistema. Es un sistema libre. Porque al final tú manifiestas esa intimidad, esa interioridad, si te da la gana. Nadie se va a enterar de qué piensas si no te da la gana manifestar. Ahorita hay todo un revuelo, ustedes habrán escuchado, porque tanto Google como Neuralink, que es una compañía que está en Silicon Valley, están desarrollando gadgets que, según esto, son capaces de leer los pensamientos, ¿no? Porque hay toda una capacidad neurocientífica de hacer un rastreo de la actividad cerebral. Eso ya es conocido por la neuroimagen y se ha desarrollado cada vez más, pero estos nuevos
productos, lo que están haciendo es sacar, rastrear la actividad cerebral relacionada con determinadas acciones. Entonces, tú dices, no, pues voy a comprar un coche. Entonces, hay manera de estudiar cómo reacciona el cerebro si voy a comprar un coche. A qué si voy a comprar una malteada, a qué si dices, me voy a casar mañana. ¿No? Hay diferente actividad cerebral. Bueno, pues los algoritmos altamente sofisticados que tienen estos aparatos van identificando cómo va actuando tu cerebro según determinadas circunstancias, ideas, situaciones, etc. Entonces, la idea es que en el futuro, no muy lejano, así como hoy los algoritmos pueden leer tus preferencias de comida, de ropa, de lugares de diversión, de entretenimiento, etcétera, porque van rastreando el rastro que vas, la ruta que vas dejando en tu interacción informática y te hace aparecer anuncios de algo que te interesa y tú ni sabías que te interesaba o dices cómo se enteró esta computadora que yo estaba pensando en comprarme un palo de golf, ¿no? Si nunca he ido al golf, pues porque te está observando, te están rastreando con Big Data todo lo que estás haciendo. Entonces, así como hay eso, bueno, ahora más, pero en tu foro interno. Entonces dicen, tú todavía puedes ahorita decir, sí, ¿cómo estás? Sí, oye, te he extrañado mucho, hace mucho que no te veo, en una llamada de Zoom, ¿no? Sí, ¿hace cuánto que no nos vemos? Hay que aprovechar, a ver cuando nos vamos en un punto intermedio, o yo voy a tu país, tú vas al mío, no sé qué tal. Tú puedes por ahí estar pensando, ¿qué rayos voy a ir? No me interesa nada. Esta persona es lo menos que me quería era topármela aquí, me equivoqué porque puse el nombre equivocado de la persona en el Zoom. Tú puedes estar pensando lo que tú quieras y externando algo muy diferente. Bueno, se supone que con los aparatos eso ya no será posible, porque van a rastrear exactamente qué diablo estás pensando, porque se puede identificar el tipo de operación cerebral que tienes ante determinadas circunstancias. Previendo esto es que en el mundo se ha destapado de manera casi irrefrenable todo el tema de los neuroderechos, que habrán escuchado ustedes. Y Chile, lo menciono porque es un rollo acá muy traído y llevado, es el primer país en el planeta que se le ha ocurrido hacer una enmienda constitucional para proteger los neuroderechos, para proteger la identidad, la libertad, el libre albedrío, la manipulación, que nadie, que por ningún método de ningún orden informático pueda tener acceso a tu mente, o pueda leerla, o pueda hacer uso de los datos que eso arroja sin tu consentimiento, ¿no? Bueno, a eso hemos llegado al nivel de la individualidad. O sea, es tan individual la acción de cada quien que incluso la dinámica cerebral de cada uno de nosotros ante determinadas circunstancias es diferente, no es estandarizada. Por eso solo nos enteramos si nos lo revela. Ahora resulta que ya ni con eso, o sea, ya ni hay que esperar que otro nos revele, lo podemos espiar mediante unos aparatos que pongamos en la cabeza. Fíjense que esto no está tan de ciencia ficción. En China, lo comentaba en una clase que voy a dar en unos minutos, acabando esta, una clase de maestría, una maestría en neurociencias. En China hay una práctica que se hace con los alumnos de primaria. Se les ponen unos sensores, 2 arriba de cada oreja y 1 en la nuca, a los niños de primaria, para que se identifique cuando el niño deja de poner atención en clase. Y entonces esa lectura, que la tiene el profesor a la vista, para que sepa que el niño está dejando de poner atención, ¿no?, se le manda a los padres de familia. ¿Qué hacen los padres de familia con eso? No sé. No sé si lo reciben para castigarlo, pero ahí te dejaste de poner atención 27 veces en 1 hora, ¿no? O sea, ¿qué haces con eso? Bueno, pues ese tipo de datos, a veces la gente ya no sabe qué hacer con ellos y luego a lo mejor dice el gobierno, no, pues si me interesan, pásamelos, ¿no? Voy a ver con qué ponen más atención los niños o menos atención, con eso puedo prever una domesticación o una ideologización, ¿no? Es decir, son datos bien sensibles, súper sensibles. Hay toda una alerta mundial sobre estas probabilidades porque hasta antes de estas tecnologías, la intimidad solamente se tenía acceso si tú la revelabas. Es parte del sistema libre, ¿no?
Hay un libro ahorita que es el bestseller mundial de la profesora mexicana, precisamente, una profesora en Oxford, Carissa Bellis, que se llama Privacidad es Poder, un gran libro, Privacidad es Poder, lo recomiendo mucho, donde te pinta todo esto, o sea, cómo te están hiper observando, rastreando, pero no con esos gadgets que estoy diciendo, sino por mero internet, desde Siri, Alexa, Google, la cámara, el teléfono, o sea, cómo te están absolutamente espiando y los datos a dónde van, cómo se gestiona, los riesgos que hay para la privacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, esta versión dice, ojo, el ser humano es diferente, es un sistema libre, ¿no? Y por lo tanto, tiene una peculiaridad, un valor intrínseco incondicional, cada quien, cada uno, porque su vivencia del entorno es diferente, única, especial. Y el ejercicio a plenitud individual, personal, particular, de la inteligencia y la voluntad es la tendencia a la que estamos llamados todos. Así como la inteligencia es la tendencia a enterarme que hay fuera, así como la voluntad y la emotividad es la tendencia a adquirir realidades que están ajenas a mi voluntad, así como esa tendencia como sistema libre es la de interactuar de manera particularizada y biográfica, eso, unido todo, si no se ejerce, acaba siendo una vida absolutamente malograda, una vida tristemente desperdiciada, una vida perdida. Mientras que si se ejerce a tope la inteligencia, dejamos que se entere que hay fuera, la libertad, dejamos que adquiera aquello que la voluntad, la emotividad juzga, que puede radicar en ello nuestro beneficio, nuestro bienestar, etcétera. Y esto lo aprendemos a hacer de manera biográfica entre todos, revelando y recibiendo lo que son los demás, etcétera. Bueno, a eso se le llamará vida lograda. Entonces, ¿en qué insiste esta segunda propuesta? El ser humano es un sujeto tendiente a una vida de plenitud. Eso es absolutamente innegable. Y para esto necesita ejercer facultades. Facultades que tiene que se pueden identificar. No es un ser más, no es un animal más. Su ser tiene esas características. Por lo tanto, hay acciones que no permiten esta plenitud y que éticamente deberían ser excluidas. Y hay acciones que las posibilitan o las estimulan o las detonan, que éticamente eh, eh, intentaría validarlas, ¿no? O estimularlas. Y hay una tercera y última propuesta. No, sí, es la última, sí. Una tercera propuesta que dice, a ver, ¿qué pasó en la pandemia? Se nos ha desmontado todo lo que pensamos que éramos, ¿no? Pensamos que ya estamos a punto de poder vivir en Marte y ahora lo que queremos es recuperar ya nuestra vida cotidiana, poder ver a los ojos, abrazarse. Ahora otros países ya están otra vez encerrándose, pues porque vale la pena para guardar la salud. Otros países nunca se enteraron del asunto y aquí no pasó nada y mejor no contamos los muertos, como en ciertos países. Pero el mundo en general está intentando recuperar lo que perdió. Y aquí es muy atinente una noción como el de la resiliencia, que como ustedes saben proviene de un contexto científico del mundo de la física, que es la capacidad de los materiales de recuperar la estructura que tenían previamente a una distorsión. Entonces, en cierto sentido, uno puede decir, bueno, esa restauración, esa renivelación, esa recuperación, ¿hacia qué estado original debería ir? O sea, el ser humano es un sujeto que es capaz de levantarse, ¿no? Se cae N veces, se levanta N veces. Pero ¿hacia qué punto? ¿Cuál es el estatus hacia el cual desea volver? Y ahí es donde entra la ética. Porque hay ciertas acciones que hacemos que no queremos que se repitan. Hay ciertas acciones que quizá no hemos intentado, que queremos mantenerlas, queremos que se logren y se mantengan. Por ejemplo, antes se pensaba que la mujer no podía votar, ¿no? Pero antes, hace poquito, se hace nada, en los años 50 todavía la mujer no podía votar, ¿no? ¿Qué argumento podría tener en la cabeza alguien que pensara que la mujer no podía votar? Pues decía, no, es que la mujer tiene capacidad intelectual de ocuparse de las cosas importantes, ¿no? Tiene que estar metida en la casa, en la cocina, con los niños. No tiene una altura de miras que tenemos nosotros, los varones. ¿No? O sea, ese tipo de prejuicio
que ha sido superado en buena medida, al menos en ese terreno. En otros no se han superado los prejuicios machistas, pero en esa cierta medida fue superada, es de alguna manera una llamada, oye, eso no, hay que regresar a ello, ¿no? Entonces, ¿por qué volver a una sociedad en la cual la mujer no pueda votar? O no tenga voz y voto, es absurdo. Entonces, eso éticamente ya no se acepta. O la vejación, o lo que ahora se conoce como feminicidio, ¿no? El crimen solo por la condición femenina, por la condición de ser mujer. Este tipo de cosas, de eventos, éticamente, ¿saben? Que están absolutamente fuera ya del radar del ser humano. Deberían estar fuera del radar del ser humano, de cualquier ser humano, ¿no? Pero eso en función, ¿por qué? Pues porque hemos descubierto, vamos descubriendo, vamos reafirmando, vamos reflexionando que hay un estado que lograr y que esa acción, una acción machista, no permite. Hay que levantarse de una acción machista para recuperar una posición, una capacidad, un protagonismo que había sido descartado. Si hay un estado al cual volver por resiliencia, ¿no? Claro, ahí la discusión ética a veces puede tergiversarse por otro tipo de criterios. Decir, no, mira, está bien. Pero por otro lado hay otras acciones que la ética debe aprobar y otras que debe ya desestimar, porque no nos deja nada. Entonces, mejor hay que optar por aquellas acciones que nos dejen algo. Y en un ganar-ganar, ¿no? Pues eso. Intentemos que las acciones éticas sean aquellas donde nos llevamos un beneficio a todos. Hoy hay algunos que no pueden llevarse ese beneficio. Bueno, que se lo lleve la mayoría. Las acciones éticas serán aquellas donde se pueda beneficiar a la mayor parte de personas de la mejor manera posible. Pero si yo entré en el 3% que no se benefició, es lástima, o sea, así es la vida, such is life. Bueno, eso tiene sus complicaciones, ¿no? Porque la relación humana no necesariamente tiene que ser ganar-ganar. Es decir, a veces en las relaciones humanas hemos descubierto que no hay ganar-ganar. Hay te doy y no recibo a cambio. Es decir, la relación ganar-ganar es una relación de reciprocidad. Pero hay veces en que la relación humana implica actos donde no es ganar, es perder y tú ganas. Yo pierdo y tú ganas. Yo pierdo mi tiempo, pierdo mi atención, pierdo mi vida, pierdo mi fuerza, pierdo mis horas de sueño y mi bebé va creciendo, mi bebé está vigilado, mi bebé está seguro, no se cae donde esté o no tiene muerte de cuna o lo que sea, ¿no? Entonces, hay una vez en que tú das y no recibes a cambio, en la misma medida. No solamente con los más desvalidos, sino también en la interacción humana. ¿Qué pasó en la pandemia, en la primera etapa mundial, donde hubo encierre serio, donde se encerró la gente en serio? Que empezó a haber una serie de colaboración. Había sitios en Italia, por ejemplo, donde había gente que dejaba comida en las fuentes, en otros sitios para la gente sin hogar, porque no había comercio, no había gente a la cual pedirle limosna. Entonces, ¿qué iban a vivir esta gente? Entonces, la gente dejaba alimentos a la gente que no tenía techo. O ustedes lo vieron, los artistas hacían conciertos gratis, los museos pusieron en línea cualquier cantidad de exposiciones, todos recibimos miles y miles y miles de libros en PDFs para leerlos en 27 vidas, ¿no? Si querías hacer algo. Es decir, nada menos que el haber puesto en enero de 2020 en común el genoma decodificado del virus para que la gente lo estudiara y buscar una vacuna pronto, ¿no? Entonces, en ese sentido, hubo una especie de relación de entrega sin querer ganar, una especie de reciprocidad asimétrica, o reciprocidad con asimetría, es decir, donde yo no recibo, si es que recibo, en la misma medida que doy. Y esto puso las señales de alarma. Oye, el ser humano es un sujeto capaz de eso, capaz de levantarse de un sufrimiento atroz, sé que se le ha muerto todo su entorno, familiares, amigos, 5 millones de muertos, que pueden ser muchos más, porque hay países donde se cuenta menos, ¿no? Pero mucha gente ha enfermado, mucha gente que ha enfermado la ha pasado mal, mucha gente que ha enfermado la ha pasado mal se ha muerto. Entonces, unos nos enfermamos de COVID
y no pasó mayores. Otros amigos, familiares se enfermaron de COVID y la pasó mal. Otros ya no están. Gente con la que conviviste. Entonces, eso nos muestra que el ser humano puede levantarse hacia un estado. ¿Cuál es ese estado? Entonces, en ese sentido, esta perspectiva diferente de entender la naturaleza humana dice, mira, fijémonos cómo entiende la biología hoy en día al ser vivo. Durante muchos años la biología se basó en un criterio mecanicista, fijista, como estamos en un momento, reduccionista, donde entendía al ser vivo como un conjunto de elementos que actuaban mecánicamente en función de una serie de agentes que los hacían interactuar y que una vez desaparecidos esos agentes se disgregaba el individuo y ya se echaba a perder con la muerte, ¿no? Y en ese sentido, el ser vivo no era más que pues, un aparato, una máquina que está desarrollando un proceso de automantenimiento, ¿no? Luego eso se mutó a menos reduccionismo, menos mecanicismo, más complejidad, más holismo, se intentó dar una imagen más global del ser vivo, más global del ser vivo, la evolución ya no se vio como un fenómeno únicamente de los genes, sino un fenómeno donde también se involucraba lo medioambiental, empezó a hablarse de la epigenética, de la genética, una serie de cuestiones que entablaban el entorno global, ¿no? Y hoy en día hay una visión, el criterio biológico para tener ser vivo, es una visión donde se intenta analizar el ser vivo desde tres puntos de vista que son otra vez intrínsecamente unidos, ¿no? El origen, el carácter genealógico, o sea, de dónde viene ese ser vivo, con todo lo que trae, con todo lo que viene arrastrando, con todo lo que viene comunicando, con todo lo que viene decodificando desde dentro. Su dimensión o su carácter funcional, ¿sí? Cómo se manifiesta, qué es lo que hace, cómo despliega ese programa que trae, que no necesariamente como lo trae se despliega, y a veces se despliega no como venía programado, que es toda la epigénesis. Y lo más importante que se ha revalorado en esta noción contemporánea, ¿en qué contexto ocurre esto? Porque muchas veces el carácter genealógico, de dónde se viene, cómo se manifiesta, está determinado por el contexto en el que se encuentra. El contexto no es un sitio, no es el entorno en el cual anecdóticamente opera un ser vivo. Muchas veces en los seres vivos se ve que el contexto es el agente determinante de la existencia de este ser. Típico caso del cáncer. Antes se le trataba el cáncer como un fenómeno local, como un fenómeno puntual, vamos, ni como fenómeno, como un objeto. Después se habló de una dinámica compleja del cáncer. Después, ahora, se sabe que la parte cantante la lleva el contexto, porque el contexto en donde se ubica puede determinar la configuración y el eventual crecimiento o propagación. Entonces, en ese sentido, hay fenómenos en la naturaleza que pueden inspirarnos para entender al ser humano. Esta es la obsesión dice, a ver, hagamos eso con el ser humano. Entendámoslo como una vinculación intrínseca, inseparable entre su origen, ¿sí? Que trae, que es toda la corporeidad que decíamos en el otro modelo, ¿no? Toda la corporeidad vulnerable, etcétera. Cómo funciona, cómo se manifiesta, que es toda la racionalidad que era un dicho en el otro, y el contexto. Es una manera diferente de plantear el anterior modelo, ¿no? Pero al final coincide, que es la sociabilidad. O sea, la sociabilidad no como la condición, no como el escenario donde esto se vive, no, sino como la condición de posibilidad de que haya despliegue de la racionalidad y de la corporeidad, de la función y de la genealogía. Es decir, que el ser humano no solamente convive con otros, no solamente coincide con otros, sino que el ser humano coexiste con otros. La coexistencia es el modo ontológico, es decir, del ser, como de suyo existe el llamado ser humano. Sin coexistencia el ser humano no existe. ¿Qué es la coexistencia? Es la habitabilidad en un contexto determinado de mi genealogía y de mi funcionalidad. De tal manera que mi existencia, mi actuar, mi entender, se da coexistentemente. O sea, haciendo posible no solamente
coincidiendo, no solamente aguantándome en la presencia de los otros, no, haciendo posible la existencia de los otros. El ser humano existe haciendo posible la existencia de los otros. Que mi existencia sea el detonante, el promotor de la existencia del otro. Esto fue muy aflorado en la pandemia. Por eso nos preocupamos de todos. Nos preocupamos de los enfermos, nos preocupamos de los que les faltaban vacunas, nos preocupamos de la población que sus países no querían vacunar, nos preocupamos de X cantidad de fenómenos donde hoy por hoy hay ciertos fenómenos que nos enseñan que el ser humano es un sujeto coexistente, donde su carácter ético está determinado por no solamente decir qué acciones son buenas, qué acciones son malas, no, sino qué acciones nos involucran a todos, qué acciones nos hacen coexistir con los otros, qué acciones nos hacen tener al cuidado a los otros, donde nadie es ajeno a nadie, que es lo que se conoce como la ética del cuidado, ¿no? Esto lo voy a soltar. Bueno, lo voy a... Es la última. Pero más bien quiero regresar a esta de acá. Entonces, donde para entender esto, para entender este tipo de nueva realidad de la coexistencia humana como esencia del ser humano, como distintivo, como absolutamente novedoso en el cosmos, porque las galaxias no coexisten con nosotros ni con las demás galaxias. Si acaso coinciden. Nosotros no coincidimos en una ciudad con los otros. No estamos con ellos solo porque compartamos la misma territorialidad o el mismo idioma o las mismas leyes o el mismo país. Eso es absolutamente insuficiente. Eso hace comunidades indiferentes, donde a mí me da igual si el otro se muere, más no se muera afuera de mi casa, porque me voy a echar a perder mi salida de mi casa y luego el espectáculo. No pueden quitar un poquito para allá. O sea, hay escenas terribles de eso, donde está gente muriéndose y en la acera de un restaurante los demás están comiendo como si nada, ¿no? Entonces, la coexistencia, que es el gran diferencial humano en esta tercera propuesta, sería la manera no de definir, sino de caracterizar al ser humano. ¿Qué es el ser humano? Ser coexistente. Por lo tanto, ¿qué es la ética? Es la actitud por la cual yo valoro qué acciones detonan o permiten la coexistencia, qué acciones la anulan. Es decir, qué acciones me permiten implicarme o tener el cuidado a los otros, ética del cuidado, o qué acciones me hacen absolutamente indiferente al otro y esas no serán éticamente aceptables, ¿no? Tres propuestas que lo que intentan es decir, a ver, señores, tenemos enfrente un ser que vale la pena ser visto, ser escuchado y poner atención, que es el ser humano. No es un ser más, no es un objeto más en el cosmos, no es un animal más en el entorno ecológico. Es un sujeto diferente, peculiar, único, con una valía intrínseca e incondicional. Entonces, si de alguna manera queremos comprender al ser humano así, tenemos que abrir la mente de una manera que la mente sea solidaria o sea permeable a la dinámica relacional coexistente del ser humano. En una dinámica diferente, una manera de entender al ser humano diferente, como lo hace el mecanicismo, como lo hace el reduccionismo, como lo hace el especismo, como lo hace todas las doctrinas que anulan la ética, diciendo que la ética, como no hay definición de ser humano, no puede operar. Bueno, su punto de partida es otro. Es una visión reduccionista, esta es más bien sistémica, completa. Al ser humano lo tienen como un ser más en una colectividad, las relaciones humanas son contingentes, la familia que tienes es una casualidad, los amigos que tienes más bien están detonados por intereses, ¿no? Tuyos o de ellos, o pues por condicionamientos del entorno, estás viviendo en una ciudad donde no quieres vivir, hay la zona sur, no se lleva con la zona norte de la ciudad o la zona oriente con la poniente, ni conozco esa zona, ni conozco el centro, no me interesa si se mueren aquellos que se mueren. Sí, estas dinámicas, ¿no? Tan de sesgo, tan de nicho, ¿no? Pues son visiones donde el ser humano se ve que busca su propia satisfacción por realidades de frutos medibles, que su carácter, su medida del éxito es la eficiencia, etcétera. Entonces,
Se requiere otra mentalidad para reconocer que los seres humanos valemos y que tiene sentido la ética. Y sin lo cual no podríamos articular ningún tipo de regulación de qué investigación vale la pena hacer y cuál no. Qué investigación clínica vale la pena hacer y cuál no. ¿Qué vale la pena hacer y qué no? Eso sería posible. Bueno, me he llevado prácticamente todo el tiempo sin descanso. Entonces, yo aquí quisiera dar espacio a algún comentario, pregunta que hubiera, y si no, para comentar después el caso que tenemos para leer hoy, ¿no? No sé, alguna cosa que quisiera comentar. Buenos días. Parte de lo que habíamos medio platicado el jueves, yo creo que se complementa con estas dos propuestas, ¿no? La B y la C, en la convivencia o la interrelación, el contexto de ser individualista, ser racionalmente sociable, ¿no? Entonces, muy interesante la consideración, las propuestas. Gracias. Muchas gracias. Sí, en realidad, en efecto, eso tiene una salida muy peculiar, que es la salida social, incluso política, ¿no? Se ha sacado mucho el tema, no solamente en México, también en Latinoamérica en general. Acá en Chile estamos en elecciones presidenciales. Y ha salido también el tema del neoliberalismo, ¿no? De si es un modelo que promueve exclusivamente el interés personal y el propio provecho, etc. Y creo que en esto se ha dejado de ver que la manera de atemperar, la manera de no caer en abusos donde solamente algunos puedan lograr esta conquista de tener un mejor desarrollo y unos mejores beneficios sociales, económicos, etcétera, y otros no. La manera de lograr que eso no ocurra, que algunos se queden atrás, ¿no? Quizás estamos perdiendo de vista que no va por el lado de diluir el carácter personal de una colectividad, ¿no? O sea, se ha achacado mucho que como si fuera una visión antihumana, el deseo de superarse, el deseo de conocer, el deseo de ser, el deseo de tener más. Y que la manera de atacar eso es diluir ese deseo, ¿no? Es peligroso eso, porque es una propuesta antropológica de mucho cuidado. Lo que hay que hacer es reafirmar el carácter peculiar, único, individual, pero individual no por separado del otro, sino por ser peculiar y biográfico. Pero al mismo tiempo, ese carácter, como el contexto es lo que determina, según esta visión del modelo 2 y 3, o B y C, es lo que yo voy construyendo mío, pero que necesariamente está en interconexión con los otros. Entonces, no es indiferente qué carrera escoja, no solamente porque responda a mi único deseo, no, también eso tiene un componente global, porque uno tiene que resolver con mis capacidades, con las que tengo ahora y con las que puedo llegar a adquirir, con qué puedo contribuir en el entorno. ¿Cómo puedo yo contribuir para transformar esta realidad que todavía tiene mucha transformalidad dentro? No se han inventado ya todos los modelos de silla que pueden inventarse, no se han inventado todos los modelos de edificios que pueden hacerse, no se han inventado todas las maneras de obtener energías no renovables. Todavía hay mucha realidad que transformar y por eso necesita la inventiva y se necesita la capacidad, necesita la incidencia de nosotros. Entonces, eso exige una consideración de que nada de lo que tengo, de mis capacidades que puedo desarrollar, son solo mías. Están puestas para la coexistencia. Entonces, eso implica que hay algo que mantener, que es la capacidad de generar desde mí mismo. Si eso se llama neoliberal,
El punto es que ese no tiene por qué ser necesariamente que es un yo mismo a expensas del otro, sino que eso puede ser perfectamente un yo mismo coexistiendo con el otro, en compañía del otro y porque el otro también tiene que, porque el otro está a mi cuidado también, ¿no? Entonces es una visión por la cual la ética entonces entra por todos lados. No es un criterio al cual aludimos solo cuando hay problemas, no, es el criterio, el talante humano, el carácter ético. Eso es lo que ha generado este movimiento del ethic of care, la ética del cuidado, que no es una ética, digamos, la ética del vulnerable, la ética sanitaria, no, es la ética del cuidado en el sentido de la ética humana que implica que nadie está ajeno para nadie. Ahí la ética entra por todos lados, no hay que justificar su presencia, más bien hay que asumir su existencia, ¿no? Entonces, un poquito lo que hemos intentado insistir, ¿no? Para que la pregunta no sea, ¿por qué tiene que haber una ética de la investigación clínica? No, sino que la cuestión sea, es que no puede no haberla, no puede no haber una investigación clínica no ética, porque no puede haber una vida humana no ética, no puede haber una acción humana no ética, ¿no? No sé, algún otro comentario, pregunta. Bien, bueno, estamos cansados todos, no les dio descanso, perdón. Primero, de este tema, a ver, ¿quién nos quiere relatar un poco los términos de lo descrito en el caso? Buenos días. Hola. Hola, espero no haberme equivocado esta vez con el caso. Muchas gracias. Bueno, es lo de la emotividad, ¿verdad? Del padre y la hija. Sí. Es correcto. Nos preguntaba cómo es que este caso ilustra o refleja los elementos de la condición humana. En base a lo que estuvimos viendo, yo pienso que lo que le ocurrió al papá, el derrame cerebral, fue como parte de la vulnerabilidad de su propio cuerpo. Es algo que él no tenía planeado, que estaba a expensas de su propia biología y que solamente ocurrió. Quedó como que con su capacidad de raciocinio intacta. Entonces eso le permitió ser autónomo. Fue capaz de apoderarse de esas circunstancias y de tener la voluntad de salir adelante. Y lo de la sociabilidad, pues le ayudó el hecho de estar al lado de su hija, que fueron aprendiendo juntos, tipo como si fuera un bebé. O sea, otra vez aprender a hablar, a balbucear, a caminar. Entonces esa fue la manera en que le ayudó. Esos son mis comentarios. ¿Qué hubiera pasado o qué podríamos medio lucubrar qué hubiera pasado si esto le hubiera ocurrido a este señor y no hubiera tenido hijos? Probablemente se hubiera sentido más enclaustrado, más desesperado, tal vez no hubiera tenido a la mano esa motivación, o tal vez sí hubiera existido la motivación, pero no hubiera llevado a la par algo que lo llevara a destacar un poco más, un poco más, un poco más. Es mi O opinión. sea, si le hubiera ocurrido en un asilo, por ejemplo, con personal sanitario que se ocupa de su rehabilitación, ¿qué dinámica cambia ahí? ¿Qué diríamos, qué diferente coexistencia podría haber para una recuperación de ese tipo entre un escenario y otro? ¿Hacerlo con un familiar cercano o hacerlo en un entorno sanitario de profesionales? Pues depende mucho de la voluntad de la persona. Pienso que en este caso se sentía motivado por su hija. O sea, particularmente pienso que esa era la motivación, y que la tenía ahí en el momento. Reconozco que hay muy buenos cuidadores que pueden impulsar a las personas a desarrollar un poco más de lo que tienen, pero en este caso en particular pienso que fue su familia. Y hay malos hijos también, ¿no? Sí, claro. Entonces ahí, si hay malos hijos que pueden desentenderse, incluso agredir, incluso maltratar a una persona que está en esta vulnerabilidad, y en cambio los profesionales que, vamos, sin que establezcan lazos afectivos, pero sí que muestren una real preocupación por la recuperación de su paciente,
vemos que aquí el asunto no es tanto, o sea, como está puesto el caso, sí que la presencia de un lazo familiar es determinante, ¿no? Pero este tipo de fenómenos lo que muestra es que esta coexistencia que ocurrió allí se logra no solamente porque fuera su hija, sin más, sino porque fue una hija que mantuvo un interés real en la existencia del padre. Y eso puede lograrse también en cualquier inclusión profesional. O sea, es una cuestión de, la coexistencia es una cuestión de actitud, no nada más de lazo familiar, es una cuestión de actitud. Entonces, este caso ilustra como dos cosas, ¿no? Por un lado, qué fácil, sí, qué fácil puede ser a veces que un lazo familiar aparezca como un detonante en la protección de la vulnerabilidad del otro, porque en términos generales el lazo familiar, en términos generales, posibilita la coexistencia, a veces los complica mucho, ¿no? Nada menos hay que ver la cantidad de peleas familiares que hay en las cenas de Navidad, ¿no? Porque es cuando se junta la familia, ¿no? Entonces, hay familias que están juntas y ahí se la acabó, ¿no? Pero qué fácil a veces que el lazo familiar, porque al final la familia pues, es el sitio donde aprendes a ser querido por ti mismo, ¿no? No porque seas simpático, bueno, grande, flaco, gordo, veloz o lento, sino por ti mismo nada más, ¿no? Entonces, el lazo familiar es una buena escuela de coexistencia, porque ayuda a valorar al otro por sí mismo. Bueno, sin convertirse en la familia de él, pero un buen profesional del sanitario, puede mostrar una real preocupación por la persona que es el otro, por su vulnerabilidad biográfica, por su entorno, etcétera, y lograr incluso que el sujeto tenga estas mismas ganas de vivir, ¿no? Aunque no lo haga por el enfermero o la cuidadora que lo está teniendo, sino porque en esa coexistencia le ha regresado el sentido de la vida, ¿no? Entonces, este caso ilustra eso, ¿no? Por un lado, qué fácil podría a veces poner las bases, el lazo familiar para esto, pero por otro lado también visualiza que la coexistencia como rasgo esencial del ser humano no necesariamente se da únicamente por ser familiar, ni se da automáticamente por ser familiar, ¿no? Sino que es una dimensión que hay que trabajar, es una dimensión ética que hay que trabajar, y que muestra que la ética no puede estar al margen de ningún tipo de actividad. No es algo con lo que complementamos o añadimos, no es un pegoste que yo, es el talante típico del ser humano, es decir, el que mi presencia sea el promotor, el detonante de la presencia del otro. Esa es la ética. Entonces, en ese sentido, este ejemplo, este caso, quiere ilustrar eso, ¿no? Muchas gracias, José Isela. ¿Alguien más da un comentario para cerrar? Sí, adelante, por favor. Soy Marcial, perdón. Marcial. Que mi nombre... Ya, ahí está. Gracias, Víctor. Dos comentarios, reflexiones respecto al caso. Es un caso que curiosamente tiene dos ángulos en mi contexto, hablando de contexto personal, en varias referencias. En mi casa somos papás de 3 hijos y nuestra hija más pequeña tiene una lesión cerebral muy severa. Entonces es interesante porque sería otro caso, pero el caso sería de una persona, ella tiene ya 9 años, muy condicionada físicamente a interactuar con el entorno, o sea, para adquirir conocimientos. O sea, digo, nuestro conocimiento empírico pues se basa por los sentidos. Bueno, sus sentidos están sumamente comprometidos. No sabemos cuánto oye o cómo percibe auditivamente, es difícil saberlo, porque no es solamente el input de información, sino también está muy comprometido el output, ¿verdad? De reacción. No obstante, esposa y yo lo expresaríamos o lo vivimos de forma distintas. Yo aquí lo quiero decir para que sepan, no es lo mismo, pero si preguntan a mí, oye, ¿y cómo es? ¿Tú qué ves?
a veces una comparación que utilizo es como si tuvieras un pajarito dentro de una caja que tiene algunos pequeños hoyitos, ¿verdad? Y entonces se mueve y revolotea dentro de la caja. Tú sabes que está ahí, pero pues, realmente no interactúas como un pájaro que estuviera fuera. Y a su vez, igualmente, el pajarito que está dentro, pues su percepción del mundo, del universo, de su mamá pájaro, de su papá pájaro, está solamente condicionada por la limitante de no interactuar o saber más que por muy pequeños espacios o canales muy comprometidos de comunicación. Puesto este contexto, bueno, algo más, mi esposa está estudiando, ya estudió tanatología y ahorita está estudiando logoterapia. En este caso, enseguida me hace referencia a la logoterapia. Digo, creo que el caso que se describe es un caso de sentido, que puede darse el sentido de muchas otras formas, como describe Viktor Frankl, ¿no? Pero a lo que voy, me voy a concentrar en el caso de tanto de Mark como de mi hija, como me parece que sí estamos en una coyuntura cultural y muy presente en el ámbito clínico y de investigación, donde podría verse comprometida el concepto del ser humano y su dignidad como persona, como utilizaste la expresión, por sí mismo, y no por el grado de desarrollo o el ejercicio funcional, los parámetros de dignidad de especie debería de cumplir para poder ser considerado digno. Pienso, es decir, digo, voy a poner un ejemplo polémico. Yo sé que es un caso polémico, lo voy a mencionar. Obviamente yo tengo mi opinión en un sentido, pero por si alguien pensara distinto, podría entender. O sea, creo que sería un caso de discusión. Por ejemplo, se considera que cierto diagnóstico prenatal condiciona cómo debe de considerar la ley la protección que debe dar a ese humano, que sí es un ser humano, porque digo, lo que describiste califica ese ser humano en gestación, su origen, su genética y todo, pero si vamos a poner genéticamente tiene una trisomía 21, algún otro tipo de condición, entonces hay algo por lo que se debate sí es un humano, pero por la misma dignidad de la especie, individuo, si te fijas, la dignidad de la especie, este individuo, no debería de tener la misma protección de la ley. Entonces, me parece que el caso ilustra desde un ángulo, pero no abre una conversación para todo el espectro, reflexionar sobre cómo en el ámbito clínico, pero el jurídico, el social, el educativo, éutico, hay líneas de reflexión y de conversación contrastantes muchas veces sobre si debe existir una calificación de dignidad en el individuo para merecer la dignidad de la especie, ¿no? Ser considerado plenamente humano. Ese era el comentario que quería hacer. Rodrigo García, qué gusto saludarte, Rodrigo, que nos acompaña hoy. Tiene un proyecto muy bonito en un grupo estudiantil muy bonito con otra compañera, Cintia Canales y otro, que va en esa línea. Entonces, digo, nada más lo menciono como que sé que es un tema en el que también los jóvenes están involucrados. Muchas gracias, Marcial. Rodrigo, ¿nos quisieras contar algo de esto que menciona Marcial? No, nada, digo, simplemente, así como, bueno, buenos días a todos, primero que nada. Así como lo menciona Marcial, abrí un grupo estudiantil, bueno, cofundé un grupo estudiantil para hablar de dignidad humana. Y bien dice, creo que es un tema que nos preocupa también a los jóvenes y que queremos hablar de él, que queremos informarnos cada vez más, ¿no? Y por eso estamos acá recibiendo el diplomado también, por ejemplo, José Luis Pierre, que es compañero mío de medicina, y yo. Y pues nada, la idea es precisamente
realzar esa dignidad humana que creemos que es intrínseca al ser humano y que va desde su inicio en la fecundación hasta la muerte natural, y de eso se trata el grupo estudiantil. Y pues nada más eso. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. No sé si conocen el texto de Javier Gomá, que es un texto que salió este año, que se llama Dignidad. Bueno, te digo, la editorial es Herder. No, espérame, déjame ver cuál es la editorial. Es un texto que ha venido a revolucionar el enfoque sobre la dignidad. No, es de Galaxia Gutenberg. Galaxia Gutenberg. Es un gran texto porque plantea toda la historia de la noción de dignidad y luego diferentes escuelas y luego la objeción actual. Hay una objeción muy fuerte, contemporánea, muy robusta, muy seria desde el punto de vista de la ciencia de la noción de dignidad, porque es una de las nociones a las cuales más se alude para juzgar el avance de ciertas investigaciones científicas, ¿no? Obviamente está metida en todo el problema. Antes era en el punto de vista de si explorar o no la clonación, ya no es el tema, ahora más bien es el tema de la edición genética, germinal sobre todo, cuando tenga CRISPR, si es digno o no es digno, lo del diagnóstico prenatal y todo este asunto que os he mencionado ahorita, ¿no? A ver, como se dan cuenta, estas discusiones, estos temas, tienen que ver con criterios. ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es la noción que vamos a tomar como punto de partida para validar si una práctica como esta debe mantenerse, debe hacerse más difundida o no? Es decir, que yo sepa con antelación si un ser humano que esté en gestación viene con tal o cual compromiso más o menos fuerte en su viabilidad motora, intelectual, etcétera, eso reclama inmediatamente un criterio. ¿Cuál es el criterio? Que estemos mejor, que mejor vengamos a la vida los más viables, que no tengamos que ocuparnos en quienes no tienen esta condición, que es un desperdicio de recursos, destinar una buena medida o una poca medida, según los países, a atender, a recuperar, a ser resiliente la existencia de las personas que están comprometidas. ¿Sí? Es algo de lo que debemos desembarazarnos los seres humanos, es decir, a ver, quitémonos de cosas y volvemos ya de realmente la gente que vale la pena vivir. Hay una noción de vida que vale la pena vivir, hay una noción de vida que vale la pena ser tenida como vida humana, con algún tipo definible de benefactores o de beneficios o de bienestar. Es decir, todas estas condiciones tienen que discutirse, porque desgraciadamente la cultura contemporánea nos ha rodeado de preguntas prohibidas. Es decir, está prohibido preguntarse si un ser humano tiene dignidad intrínseca, incondicional, en términos generales. Entonces, al prohibir las preguntas, nos prohíbe el ejercicio interdisciplinar de la mente. Como dije hace un momento, estos modelos diferentes de entender hoy al ser humano, todos son modelos que no se entienden solo desde una perspectiva, sino que es una mente abierta al diálogo interdisciplinar donde se intenta integrar discursos de otras áreas del saber para poder plantear preguntas comunes a problemas complejos y no nada más que se resuelvan desde el punto de vista de cuánto dinero hay por los contribuyentes, cuánto se puede gastar, entonces mejor lo gastamos en los que ya estamos y no en los que van a venir, cuando en realidad hay que gastar el triple porque vienen mal. Pero luego los que tenemos ya, pues una parte de ellos son fumadores, hay que gastarse una buena cantidad en ellos porque son fumadores, y otra buena parte de ellos son tomadores, entonces hay que gastarse una buena parte en ellos porque son tomadores. Entonces ahí hay una serie de criterios donde dicen, bueno, pues mira, avancemos ya no en el de eugenesia y que vengan los que estén mejores, vamos a hacer una depuración de los que ya están, para ir eliminando los que nos están costando a todos. Esa lógica también está en la mesa. Es una lógica que hay que discutir sin prohibir los temas, porque, como decías un momento, y lo que dije la vez pasada, si no tenemos ninguna valía intrínseca y estamos sujetos únicamente a una valoración
eficaz o en términos de eficacia pragmática y utilitaria, muy bien, pues hay que saberlo y hay que apechugar y hay que saber que no todo el mundo tiene que venir a la vida y hay que identificar un criterio por el cual vayamos extinguiendo a los que ya son un lastre y nos quedemos los que merecemos, según un determinado criterio, seguir respirando aquí, ¿no? Pero si no es así, hay que saberlo también. Hay que saberlo, hay que discutirlo, hay que analizarlo, hay que profundizarlo y hay que asumirlo y decir, a ver, nadie sobra. Al contrario, nadie puede sentirse indiferente frente a la existencia del sufrimiento del otro, ¿no? Y entonces hay que implementar una serie de iniciativas desde teletones y cosas y tal para que haya una transversal acogimiento del ser humano en cualquiera de sus variantes y viabilidades. Entonces, eso es un tema, tristemente, que no se le suele dar foro para discusión. Entonces, en un curso como este, ¿qué intentamos? Decir, a ver, eso es un tema que hay que discutir. Al menos hay que dar un espacio para que se le plantee, ¿no? Porque la dinámica mundial no es muy solidaria a esto. Hay que volver al ABC. No me refiero a este modelo, sino hay que volver al ABC de qué implica ser un humano. Se nos ha olvidado que es ser humano porque soñamos durante todo el siglo XX en dejar de serlo. Se nos vendió a principios del siglo XXI con el transhumanismo la posibilidad de ser diferentes, de modificar biotecnológicamente al ser humano y hacer un ser humano que piense más, que corra más rápido, que no se canse, incluso que no muera, ¿no? Pero eso, ¿quién lo decide? ¿Quién decide con qué características hay que modificar? ¿Por qué? ¿Quién se va a dedicar a qué cosas cuando se le programe que tengan tales características y beneficios y tales otras no? En fin, son temas donde se ve que la investigación científica no va sola, las humanidades no pueden ir solas dando gritos en el desierto, y las ciencias humanas en general no pueden ir solas, las políticas públicas no pueden ir solas. Es decir, se requiere hoy en día primero, antes que nada, una mente interdisciplinar y abierta al diálogo de las diferentes áreas. Y dos, la eliminación del elenco de preguntas prohibidas. Porque sin esos dos requisitos no podría plantearse hoy en día qué sentido tiene la ética, ¿no? Bien, pues muchas gracias por sus aportaciones el día de hoy, su atención, su paciencia, su resistencia también. No sé si hay algún otro comentario antes. ¿Algo quieran decir? Pues nada más esta lectura me recordó mucho algo de la cultura popular, que es una canción de Metallica que se llama One y está basada en un libro de Dalton Trumbo. No sé si lo habrán leído. Se llama Johnny empuñó su fusil. Es un hombre que cuando joven se enroló para defender a su pueblo en Estados Unidos. Durante la guerra tiene un accidente, le cae una granada y pierde todo, pierde sus miembros, sus manos, sus piernas, sus brazos, incluso pierde la cara. Lo único con lo que se queda es con su pensamiento. Y entonces él está enclaustrado en sus pensamientos, lo único que quiere es expresarse, que alguien lo ayude. Y eso, ahorita que platicábamos de que cómo ayudó la hija a esta persona a salir adelante, esta persona estaba sola y solamente estaba en manos de sus cuidadores, quienes no podían definir qué hacer con él, porque era una persona que estaba pensante, que se comunicaba con algo que su papá le había enseñado antes, que era la clave Morse, pero no podía hacer nada más. O sea, se daba cuenta del día, de la hora, por sensaciones que todavía tenía en su cuerpo, porque abrían una ventana, era la manera en cómo iba viviendo, pero él en su mente, él lo único que quería era morir. Y los médicos no sabían qué hacer con él, quienes lo habían salvado no sabían qué hacer con él. Y en el mismo video se ve que se hacen una pregunta, o sea, le pregunta el médico al general que lo salvó, ¿qué hacemos con él? Y él le dice, no lo sé, tú lo salvaste. Al final, al parecer, termina como que también enclaustrado en un cuarto, pero hasta qué punto deja de ser o sea, un ser humano, hasta qué punto está condicionada su dignidad, o sea, está encerrado en su pensamiento. Y al parecer en el video lo dejan al final de cuentas encerrado en un cuarto, como que no te veo y no existes y deja de molestarnos a nosotros tu existencia. Es un video muy duro y un libro muy duro también. Pero Desafiante, sí.
O sea que heavy metal tiene letra, no nada más es el... No, no es cierto. No, qué fuerte, qué fuerte caso. No lo conocía yo. Qué desafiante tema. Me recuerda un poco la discusión que hubo acá en Chile hace poquito porque se quiso hacer una especie de fast track con la aprobación de la ley de la eutanasia en una reproducción muy semejante a la ley que se aprobó en España. Y antes de aprobar la ley de eutanasia, lo que peleaban acá algunos sectores era que antes tenía que instalarse una política pública fuerte de cuidados paliativos, porque había en cierta medida una solicitud de eutanasia en muchos sectores que venía condicionada por un abandono brutal en el cuidado de las personas que le generaban ese pensamiento de yo que ya los haga acá, ya por favor, quíteme la vida porque eso no es vivir, ¿no? Entonces, a veces hay una desatención tal en torno al paciente, que no solamente en pacientes que tienen esta condición que debe ser más, o sea, no tenemos elementos para pensar que puede estar en una persona así, ¿no? Pero también en pacientes que están mucho menos disminuidos, están en una condición mucho de menor orden de vulnerabilidad. Sin embargo, hay esta sensación de que tiene que acabarse esto ya, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque el entorno no acoge, el entorno no recoge, el entorno no se ocupa, el entorno abandona. Entonces, en ese sentido, parece que es pertinente a veces trabajar por lo que le puede estar ocurriendo a alguien en este abandono, antes de tener que decir, pues, ¿qué hacemos con él? No, pues tú, ¿para qué lo salvas, no? Lo has dejado allí, que ya es un diálogo ya más sobre un objeto que sobre una persona, ¿no? Es muy impresionante y me parece excelente esta aportación. Muchas gracias por sacar el tema, ¿no? Que más a mí me ayuda para dejar de prejuiciarme con gustos musicales. No. De lo que se entera uno, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues interesante, sí. Bien, ¿algún otro comentario? Antes de terminar. Ya terminaríamos ese tema aquí. Sigue otro tema con otro profesor. Eso que se oye se llama hijo pequeño queriendo entrar a la habitación. Otro profesor. Y luego vamos a vernos otra vez en el tema 4, ¿no? Que tiene que ver ya con la pertinencia de la investigación clínica. Entonces, no es un adiós, nos vemos en 2 temas más. Les agradezco su paciencia y pues cuídense mucho, estamos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias.